importancia para ver a qué tipo de parásito le servían estos principios activos y encontró que era fulminante para los plasmodios. Sin embargo, Yuyutú gana también el premio de ese año. Aparte de los trabajos de Satoshi Williams, ella traduce un libro chino de hace 5.000 años atrás y estaba escrito en el cantonés, el lenguaje chino cantonés, uno de los idiomas nativos más antiguos. Y ahí descubre que la artemisina, una planta de jardín que todo mundo, y tenemos aquí en Santa Cruz, tenía también una acción antiparasitaria. Se reúnen los conocimientos de estas tres personas y hoy la artemisina pues es uno de los medicamentos que más se utilizan para este tipo de patología. Entonces, William Campbell, Satoshi Omura y Yuyutú fueron los premios Nobel del 2015 y trabajaron exclusivamente sobre los plasmodios. Entonces, del Avermictilis, el hongo que recoge Omura, Campbell extrae el principio de vermictina y Yuyutú extrae el conocimiento de un libro antiguo, el uso de la artemisina. Los tres medicamentos de última generación para el tratamiento de las infecciones de malaria. Bien, entonces hoy vamos a ver el género Plasmodium y las especies Vivax, Falciparum, Ovale y Malaria. Son 4 especies que en el ser humano pueden infectar, produciendo una serie de síntomas. Entonces, la malaria es una enfermedad conocida desde hace mucho tiempo. Después del conocimiento de los chinos, que no popularizaron, lógicamente por la falta de comunicación, caminos, etcétera, etcétera, no se conoció sus trabajos de ellos. Pero en Egipto ya hay escritos sobre la malaria. Empedocles, fíjense, en 480 años antes de Cristo, secan los pantanos, porque él pensaba que de ahí se producía la malaria, porque no había observado el vector. Hipócrates, en el 370 a.C., hace la diferencia clínica de la enfermedad. Y se le llamó malaria. ¿Por qué malaria? Porque en estos lugares donde se producía esta afección, las personas de aquel tiempo, ante este ecosistema, le llamaban mal aire. Mal aire. Un ecosistema húmedo, selvático. De ahí viene el nombre de malaria. Y también viene del nombre de palustre. Palustre, ¿por qué palustre? De los pantanos. El término palustre significa pantano, donde habían este conglomerado aislado de agua en ciertos sectores selváticos, aparecía la enfermedad. De ahí que del término pantano
deriva la palabra paludismo. Entonces el término malaria significa mal aire y el término paludismo, paluster o pantano, que es la misma enfermedad, malaria o paludismo. En nuestros tiempos, mucho más modernos, y cuando vinieron a sojuzgarnos los españoles, en 1536 sufrieron grandes pérdidas de todo el personal militar que trajeron los españoles. Sus relatos, sus escritos, indican que todos sus soldados y aventureros que traían tenían calentura después que los mosquitos le picaban. Y generalmente la mayoría que enfermaban de esto moría. Por lo tanto, el paludismo llega a América con los conquistadores, especialmente la fiebre terciana benigna, la, la malaria. Posteriormente, trajeron los esclavos negros desde el África y trajeron la terciana maligna. La terciana maligna es la malaria. El Plasmodium malaria. La terciana maligna es el Plasmodium falciparum. Entonces, ambos coccidios del mismo género, pero de diferentes especies, fueron traídas a América Latina de diferentes lugares, de España y del África, porque nuestros nativos eran vírgenes de este tipo de afecciones. Posteriormente, ya en el siglo XVII, cuando llegan los jesuitas, observan a los quechuas que utilizaban brebaje de la quinaquina, que significa corteza de corteza o árbol de la fiega. Y nosotros aquí en Santa Cruz tenemos la quinaquina en grandes cantidades y no la sabemos utilizar. La hacemos silla, mesa, esa madera. El árbol del roble, que tenemos mucho aquí en Santa Cruz, de su corteza se extraen los principios activos que se llama quinina. Posteriormente, Linneo, ese gran botánico que visitó todo el globo terráqueo, clasificó a este género como chinchona. Por la leyenda que los incas curaron a la esposa del virrey del Perú, la condesa de Chinchón. Por eso a este árbol se le conoce como el género chinchona. En 1820 se logra obtenerle el principio activo de este árbol, de la cáscara, la corteza. Pelletría y Cambetú obtuvieron la quinina. Y una vez obtenida, lógicamente, hizo la revolución en el tratamiento. Esta es la historia que tenemos nosotros acá, lo que conocemos. Y muy poco conocemos de la historia de los chinos, pero ya sabemos que ellos ya usaban la artemisina para el tratamiento de esta afección. Los agentes etiológicos. Tenemos el género Plasmodium y la especie viva Malaria falciparum yoval. ¿Cómo podemos diferenciar estas especies? Veamos el Plasmodium vivo. Observen bien.
Este protozoo, que es coccidio porque necesita vivir dentro de un glóbulo rojo, dentro de una célula, ya sea un hepatocito, un eritrocito. Así observamos nosotros un eritrocito. Pero posteriormente, por la picadura del mosquito, que vamos a ver enseguida el ciclo, ingresa en su segunda fase este protozoo coccidio y comienza a nutrirse de la hemoglobina. Le gusta mucho la globina al plasmodium. Y estoy hablando del plasmodium vivax. Entonces, cuando se alimenta de hemoglobina, comienza a producir unos pigmentos groseros, que es la hemozoina. Es el producto del metabolismo de la globina, hemozoina o pigmento malárico. Estas estructuras iniciales en forma de anillo se conoce con el nombre de trofozoito. Y conforme va consumiendo más globina, van produciendo más pigmento. Esos pigmentos ahora los conocemos como las granulaciones de Schuppner. Granulaciones de Schuppner. Y conforme va alimentándose, va creciendo y comienza a formarse el esquizón. Si ese esquizonte está dentro del eritrocito y el eritrocito tiene espacio citoplasmático, se conoce como esquizonte joven. Pero si posteriormente se llenan, no hay espacio citoplasmático, se conoce como esquizonte adulto. Y es importante esta identificación cuando veamos la microfotografía, la importancia que tiene, porque nos indica el estadio, el tiempo de infección. Posteriormente, estos esquizontes adultos se fragmentan en 2.000, 15.000, 30.000 segmentos, de acuerdo a la especie que enseguida vamos a ver. Y ahora estos fragmentos se llaman merozoitos. Merozoitos. Y cada uno de estos merozoitos al crecer hacen estallar el eritrocito. Y cada uno de ellos va a parasitar nuevas células. Y eso lo vamos a ver ahorita, que hay una fase antes y una fase después, que se llama la preeritrocítica y la eritrocítica. Una lo hace en el hígado y la otra lo hace en el eritrocito. Todo este proceso es asexual y lo hace en el hospedero, en el ser humano. Pero en el vector, que es el mosquito, se puede reproducir en forma sexual. Entonces tenemos los gametos, los macrogametocitos y los microgametocitos, que después vamos a observar cada uno de ellos. Por lo tanto, los plasmodium, el género plasmodium, tiene trofozoito, esquizón, merozoito, macro y microgametos. Todas las especies tienen esta característica en su división. Pero para su identificación al microscopio, el Plasmodium vivax se caracteriza porque tiene granulaciones de Schuppner o unas granulaciones muy groseras. Ese es el Plasmodium vivax. El Plasmodium malaria tiene todas las características que hemos visto del Plasmodium vivax,
La diferencia es que no tiene las granulaciones de Schumann, no produce hemozoína, se la consume toda la globina y la utiliza para su desarrollo posterior. Es muy goloso el Plasmodium malaria. Luego tenemos el Plasmodium falciparum. Tiene todas las características morfológicas que hemos visto, pero lo podemos diferenciar que ahora dentro del eritrocito podemos observar unas granulaciones muy, pero muy tenues y se conocen como las granulaciones de Maurer, que es el producto del metabolismo de la globina. Es hemozoína, pero la fragmentación es muy pequeña. Otra característica que tiene el Plasmodium falciparum es que los gametos macro y micro lo encontramos en grandes cantidades en el hospedero, en el ser humano, como también en el vector, por su mecanismo de reproducción. El Plasmodium falciparum es el más peligroso y es el que mata en 14 días por su gran proliferación. Este Plasmodium se reproduce cada 48 horas en 30.000 segmentos. Es decir, este trofozoito después de 14 días se divide en 30.000 merozoides. En 14 días destruye todos los hepatocitos y puede destruir todos los eritrocitos y causar un óbito en el paciente. Ese es el Plasmodium falciparum. Y el Plasmodium ovale, las mismas características tienes del Plasmodium vivax, granulaciones groseras de mucoína o granulaciones de Schumann. Pero se diferencia que todos los eritrocitos parasitados se vuelven elípticos, ovalados. De ahí el nombre de Plasmodium ovale. El Plasmodium vivax y falciparum lo tenemos en Bolivia. El vivax, este Plasmodium es endémico en Santa Cruz. Lo tenemos desde el kilómetro 9 hasta la Angostura. Lo tenemos en el plan 3000 como pacientes asintomáticos. El Plasmodium falciparum lo tenemos en toda la frontera del Brasil. En el Beni y Pando, la frontera con Santa Cruz, con el Brasil. Y el Plasmodium malaria y ovale, tenemos casos aislados de personas que vienen de otros lugares, especialmente de Asia y de África. Estos son los agentes etiológicos del Plasmodium que producen la malaria o paludismo. Las formas parasitarias. Tenemos el trofozoito. Se caracteriza porque tiene un citoplasma que se colorea de azul y un núcleo o cromatina de color rojo que enseguida vamos a describir. El esquizonte puede tener 2 o más masas cromatinas según el grado de maduración y ya comienza a observarse los pigmentos maláricos o llamados hemozoides. Los merozoitos es la fragmentación de los esquizontes adultos.
Y los gametocitos son estructuras citoplasmáticas muy grandes que se presenta como una sola masa difusa y que es los responsables de la división sexual. Tienen que unirse los dos gametos para que se produzca la división. El ciclo de vida. Tenemos el ciclo esporogónico o sexual que se hace en el mosquito. El mosquito es un huésped definitivo. Ahí cumple todo su ciclo. Ujú. Y el ciclo esquizogónico o la reproducción asexual, que lógicamente es el hombre y se cumple parcialmente su ciclo. El hombre, en este caso el hospedero, es un huésped intermediario. Por lo tanto, el ciclo esquizogónico se lo conoce como fase preeritrocítica y tarda de 6 a 12 días en producir síntomas. Es el tiempo de penetración del esporozoito al hepatocito. Ese esporozoito, el mosquito, al picar, al introducir su proboscis o pico en nuestra piel, introduce el esporozoito, que es una forma alargada, que vamos a ver en microfotografía más adelante. Es la forma como el mosquito nos inyecta a nosotros. Y por vía linfohematógena pasa al torrente sanguíneo y se detiene en el hígado, en el hepatocito. Ahí ese esporozoito, que es una forma alargada, se une en forma de anillo, madura a esquizonte joven, esquizonte adulto, merozoito, hace que estalle el hepatocito porque estos crecen y cada merozoito va a invadir nuevo hepatocito. Aquí en el hígado encuentran el nutriente de alto poder energético, el glucógeno hepático. Posteriormente de su alimentación por el glucógeno, estos esporozoitos que ahora se han transformado en trofozoitos son expulsados al torrente sanguíneo. Expulsados al torrente sanguíneo. En esta fase eritrocítica, los merozoitos que han invadido se van a reproducir y lo mismo en el hepatocito, el Plasmodium malaria en 2000 merozoitos, el Plasmodium vivax en 10.000 merozoitos, el ovale en 15.000 y el falciparum en 30.000. Y eso lo hacen en 48 horas. Y cada uno de esos merozoitos van a invadir nuevas células. Esta división, de acuerdo a la especie, lo hacen dentro del hepatocito y lo hacen dentro del eritrocito. Y por estas circunstancias es que se presentan los síntomas que enseguida vamos a describir. El vector es el mosquito anófeles. Mosquito anófeles. Y aquí hay que aclarar una cosa.
el mosquito anófele hembra es la responsable de la transmisión de este protozoo coccidio, porque la hembra es hematófaga. En cambio, el mosquito macho es fitófago. Si nosotros observamos mosquitos alrededor de una planta, es un mosquito macho. Y si observamos en nuestro domicilio, es un mosquito hembra. Patología. Fíjense lo que puede producir la presencia y la actividad de división que tiene este protozoo al interior de nuestro organismo, ya sea que actúe a nivel hepático o a nivel eritrocítico. Las alteraciones en el eritrocito que produce es pérdida de elasticidad, aumento a la adhesividad al endotelio capilar, aumento de fragilidad, disminuye el transporte de oxígeno y la liberación de toxinas y antígenos. Posteriores al daño eritrocítico, se produce hemólisis, anemia y lógicamente la anoxia. Hay bloqueo capilar por los trombos formados. Se presenta vasodilatación por el almacenamiento de los restos de los eritrocitos. Hay aumento de la permeabilidad capilar y lógicamente se altera la cascada de coagulación. Tremendo efecto que hace la presencia de este coccidio en nuestro organismo. En la parte funcional, altera las funciones de los órganos vasos, produciendo infartos y hemorragia. En el hígado, produciendo insuficiencia y lesiones inflamatorias. A nivel cerebral, produciendo hemorragias, infiltrados y edema. En los riñones se pueden presentar glomérulos, nefritis. A nivel pulmonar, edema, congestión, insuficiencia pulmonar aguda. A este nivel de órganos es mucho más dañino el plasmodium. Pero no se olviden que su efecto patológico comienza en el hepatocito, sigue en los eritrocitos y después en los órganos. Si veamos la fisiopatología, en los eritrocitos hay deformación, alteración de la adhesividad, transporte de oxígeno, fragilidad, toxinas, antígenos que pueden formar anticuerpos y en la adhesividad que puede haber bloqueo capilar. La primera acción. Luego, producto de estas alteraciones funcionales, se produce hemólisis, anemia, anoxia, daño hepático, vasodilatación, se elimina hemoglobina por la orina, se activa el complemento, que es lo más peligroso, formando complejos inmunes. Posteriormente ya hay una alteración funcional, ictericia, albuminuria, hipotensión, nefritis. Y posteriormente actúa, pero en forma muy activa, en todos estos problemas de los órganos infectados para luego producir la muerte. Esa es la fisiopatología de los plasmodios. Y con mayor intensidad
con mayor virulencia lo hace el Plasmodium falciparum, porque mata en 14 días. Mata en 14 días. Las manifestaciones clínicas. La intensidad de estas manifestaciones dependen de la especie del parásito, el número de parásitos y el estado inmunitario de la persona. Una persona bien nutrida, lógicamente que va a tener respuesta de su sistema inmune celular y de su sistema inmune celular y va a ser un poco resistente a las alteraciones que acabamos de ver. Pero un desnutrido es presa. Lo primero que se observa después de 14 días es el escalofrío. Luego hay fiebre, hay sudoración, hay anemia y por último se presenta la leucopenia. La manifestación clínica, el escalofrío, que es cíclico. Cada 48 horas se presenta o cada 24 horas el escalofrío. Luego viene la fiebre, y la fiebre lógicamente coincide con el estallido de los eritrocitos o hepatocitos. Ese estallido hace que se libere mucha agua citoplasmática y esa agua se tiene que liberar a través de la sudoración o diaforesis. Y como hay pérdidas o estallido de eritrocitos, se presenta una anemia manifiesta. Y como medida de defensa de nuestro organismo, los leucocitos migran a tejido en busca del agente etiológico. Pero no lo encuentran porque es un coccidio. Es un parásito que vive dentro de la célula, en el hígado, en el hepatocito y en la sangre, en los eritrocitos. Por lo tanto, este parásito se esconde de la acción de los leucocitos, especialmente los segmentados y los eosinófilos. Y como efecto de la destrucción tisular, se presenta esplenomegalia porque es el almacenamiento de todos los restos de células muertas en este órgano. Entonces, resumiendo, los síntomas de la malaria o paludismo, fiebre, dolor de cabeza, escalofrío y vómito, es lo más típico acá en Santa Cruz. Y las alteraciones a nivel central, piel, respiratorio, nivel sistémico, muscular, estómago, espalda. Recuerden que este parásito ingresa en cualquier lugar y su destrucción a este nivel es efectiva, es continuo. El diagnóstico. Compañeros, es muy fácil el diagnóstico diferencial. Cuando agarramos los 5 síntomas principales y sobre todo el ciclo febril. Pero también se puede, en casos de cronicidad de la enfermedad, confundir con la fiebre amarilla, la tifoidea y paratifoidea, la pielonefritis, la brucelosis, fiebres recurrentes, dengue, tuberculosis, leishmaniasis visceral,
y todo proceso séptico. Es por ello que muchas veces es necesario la participación del laboratorio. Cuando los síntomas son solapados por otra afección, hay que recurrir al laboratorio. Pero no se olvide, todo paciente que llega al establecimiento de salud ya viene manoseado. Porque si le dio fiebre, ya toman sus agüitas, se prestan las recetas, se van a la farmacia, le dan el medicamento sin consultar qué es lo que tiene, sino que se le vende porque el paciente pide. Cuando viene así manoseado el paciente, hay que echar mano al laboratorio. Y en el laboratorio pues podemos hacer la gota gruesa, el extendido fino, gota espesa, gota gruesa, microestruct o la técnica de Bennett. Podemos hacer los métodos monoclonales a través de las inmunocromatografías. Técnica que en la práctica de laboratorio lo vamos a hacer para aprender, observar y conocer cómo se hace este trabajo de diagnóstico. Porque como médico no lo van a hacer. O tal vez cuando estén haciendo daño en provincia, puede ser que lo hagan. Cuando tengan un caso de este tipo de afección. Epidemiología. Ya les dije al comienzo, es un gran problema de salud pública en todo el mundo. Se han hecho muchas campañas de fumigación, mejora temporalmente, pero después vuelve a su estadio. Hay que controlar los factores epidemiológicos primarios, como la educación sanitaria en el hombre, el control de vectores y los receptores, y también insistir mucho en los factores epidemiológicos secundarios, los mecanismos de transmisión a través del vector, control y medio ambiente. ¿Pero por qué? Oiga, los insectos están donde están, tienen su ecosistema y mientras no los molestamos, no nos hacen ningún daño ni nos causan problemas. El ser humano es el que causa el problema en su ansia de expansión. Destruye ecosistemas, va a ser sembradío, deforestación y bueno, invadimos sus áreas de estos vectores que son los mosquitos cuando vamos al campo, de paseo, de caza, de pesca. La naturaleza es sabia. Mientras no se alteren todos estos mecanismos, no sucede ningún fenómeno. Pero posteriormente, la acción del ser humano hace que se produzca todo este mecanismo que estamos viendo. Tratamiento. El tratamiento clásico era con la cloroquina y la primaquina. Luego, con los premios Nobel, introdujeron la avermectina y la artemisina, que son los medicamentos de última generación para la malaria. Veamos el tratamiento clásico. Cloroquina. Cloroquina. Cada tableta tiene 150 miligramos. Y para que no nos olvidemos, recordemos que el tratamiento de Plasmodium con cloroquina se conoce como el 4-3-3.
Significa que el primer día le vamos a dar 4 tabletas o 600 miligramos de cloroquina. El segundo día 3, tercer día 3. El procedimiento 4-3-3 cloroquina. Pero este medicamento, este principio activo, solo actúa a nivel de los eritrocitos, cuando el plasmodio está cumpliendo el ciclo del oso. Pero no nos olvidemos que hay el ciclo preeritrocítico en el hepatocito. Ahí utilizamos la primaquina. Cada tableta de primaquina tiene 15 miligramos de principio activo. Y su codificación es 1,14. 1,14. Significa que al paciente, para el tratamiento a nivel hepático de plasmodio o paludismo o malaria, se le da una tableta de primaquina durante 14 días. Ya conocemos entonces el tratamiento de los plasmodios, de la malaria o del paludismo. Cloroquina 4-3-3, primaquina 1,14. Y no nos vamos a olvidar nunca de eso. Recuerde que es un problema de salud principal acá en Santa Cruz, especialmente en tiempos de lluvias. Para el Plasmodium falciparum hay que evaluar bien al paciente y no darle tiempo a que se reproduzca. Recuerden que el Plasmodium falciparum se divide 30,000 veces en 24 horas. Entonces, hay que evaluar si se le da amodiaquina, sulfadoxina, pirimetamina o primaquina. Hay que ver cuál de ellos hay que reemplazar. Este plasmodio puede tener resistencia a la droga. Entonces, de acuerdo a la experiencia clínica, se va utilizando diferentes medicamentos. Hoy, en la actualidad, hay unos componentes que han descubierto nuestros premios Nobel. La vermectina, excelente. Y el principio activo que YouTube descubre en la lectura de su libro cantonés, la artemisina. Y las dosis están establecidas. Estos principios activos ya vienen dosificados y es de uso gratuito su producción. Ninguna transnacionales, que son las que nos doblegan en las investigaciones, tienen pito que tocar con la artemisina y la artemisina y la avermectina. Y lógicamente pueden producirse diferentes tipos de síntomas y alteraciones funcionales, especialmente en el falciparum, donde lógicamente se puede cambiar. Y eso, de acuerdo a la observación clínica, el médico es capaz de hacerlo cada 8 horas, cada 6 horas, o cambiar el protocolo de tratamiento. Prevención. Difícil de llevar a cabo completamente por los hábitos del vector, las condiciones de trabajo del hospedero, de su diversión, de sus actividades. El uso de insecticidas. Yo no estoy de acuerdo con este punto, pero hay que indicarlo. Los insectos son parte de la cadena biológica, la cadena alimenticia del globo terráqueo. Los insectos están ahí por una función que tienen que cumplir. Si los eliminamos los insectos, se rompe la cadena alimenticia.
la cadena biológica. Bueno, pero en muchos lugares usan insecticidas. El uso de repelente puede ser. Hay muchos repelentes, muchos, y de diferentes olores, sabores. El vestido. La mejor ropa que se puede utilizar para ir al campo es el color caqui. Es neutro. ¿Y saben qué? El ser humano es tonto. Porque para irnos al campo lo único que hacemos es como ponernos una chamarra o cualquier protector de color oscuro, negro o azul. Y este color absorbe mucho la energía calorífica solar y lo retiene, especialmente el color negro. Es por ello que seguramente los que viven en el campo han ido al campo y se sientan a charlar ahí en rutina diaria en el área rural. A rato ustedes van a ver un montón de mosquitos volando en su cabeza, porque se está liberando el calor corporal hacia arriba y ellos, los mosquitos, van y utilizan esas temperaturas. Y si tenemos una chamarra, una chompa, una camisa negra, la temperatura es mayor. Entonces van a venir mayor insectos a calentarse. Por eso hay que utilizar ropa blanca de color caqui, que es neutro, no absorbe energía, o la ropa fosforescente. El uso de mosquitero. Nadie tiene educación en usar el mosquitero. Nadie. Nos ponemos un mosquitero, al otro día despertamos con el mosquitero todo envuelto en nuestro cuerpo. Falta de práctica, pero es indispensable el uso de este tipo de malla. Bien, vamos a ver una secuencia de microfotografía para reconocer, aunque ustedes no lo van a hacer en el laboratorio, pero en algún momento van a tener que discutir con el microscopista y sobre todo tener la información. El trofozoito de Plasmodium vivax se caracteriza porque es redondo, azulado, la cromatina roja, tiene granulaciones groseras de hemozoína o pigmento de Subner. Estos son trofozoitos y es nítida la presencia de la hemozoína. Los esquizontes. Si hay espacio citoplasmático, se conoce como esquizonte joven. Si no hay espacio citoplasmático en el eritrocito, se conoce como esquizonte adulto. Cuando estos esquizontes comienzan a fragmentarse, cada segmento se llama merozoito. Estos merozoitos crecen, hacen estallar al eritrocito y cada uno de ellos invaden un nuevo glóbulo rojo o un nuevo hepatocito, dependiendo dónde está cumpliendo su ciclo biológico. Recuerden, se divide en 2.000, 10.000, 15.000 o 30.000 veces, depende de la especie de plasmodium. Así reconocemos nosotros en el laboratorio. Los gametos son fáciles de reconocer porque tienen una estructura sui generis muy específica en forma de banda. El esporozoide. Oigan, esta es la estructura que el mosquito anófeles al picar nos introduce. ¿Qué hace el mosquito? Regurgita saliva y en su glándula salival está esta estructura, el esporozoito. Y al regurgitar la saliva
para anestesiar el lugar donde nos va a morder, nos va a picar o va a introducir su proboscis o pico, inyecta esta estructura, el esporozoito. Posteriormente, en el torrente sanguíneo, cuando llegan por vía linfohematógena, se unen los extremos y se forma el trofozoito. Esta estructura es la que nosotros identificamos cuando hacemos las capsas de vectores. Cuando vamos a los lugares donde hay mosquitos, capturamos mosquitos, sacamos la glándula salival, comprimimos la glándula y si observamos que hay esta estructura, comienza la epidemia de esta enfermedad. Y eso es lo que hacen nuestros técnicos del CEDE cuando van al campo, van a cualquier lugar para alertar al sistema. Capturan mosquitos, observan sus glándulas salivales y si hay esporozoitos, se pone con alerta roja de la presencia de los mosquitos infectados. Y si hay uno, es inminente la epidemia en el lugar. ¿Qué hacen los parásitos? Destruyen por el crecimiento de los merozoitos, destruyen al eritrocito. Y cada uno de estos va a invadir un nuevo glóbulo rojo. El Plasmodium malaria lo podemos reconocer porque es límpido el citoplasma parasitado del glóbulo rojo. Porque no produce hemozoide, no produce el pigmento. Es goloso este protozoario, el Plasmodium malaria. Todo lo consume, todo lo utiliza. Podemos observarlo en forma de banda, que es característico. Siempre un citoplasma límpido. Igual que los gametos, las mismas estructuras. El oval, ya hemos dicho que es idéntico al Plasmodium vivax, pero los eritrocitos parasitados son elípticos o crenados, que tienen puntita, son crenados. Es la característica del Plasmodium ovale. Por suerte, en Santa Cruz, en Sudamérica, no tenemos estos, pero podemos tener en algún momento pacientes que hayan venido de otro lado. Tenemos los esquizontes, que ya conocemos cuando es joven o cuando es adulto. Lo mismo que los gametos. Ahora, este es el terror de todos nosotros. El Plasmodium falciparum. No se olviden, 30.000 merozoitos se dividen en 24 48 horas. Y todos los eritrocitos son multiparasitados. La hemozoína es tenue. Si vemos con un lente, dije que así vamos a ver todos los eritrocitos parasitados. Es fácil de identificar por la gran cantidad de parásitos que hay. Y también por la presencia de los gametos. Este es un macrogametocito. Y este es un microgametocito. Macrogametocito. ¿Cómo puedo reconocer cuando el tamaño del gameto es del mismo tamaño del eritrocito? Es un microgametocito o hembra. Y si es más, o digo, este es macho. Si es más grande del eritrocito, es macro. Pero ustedes dirán, ¿y esto por qué la diferencia de tamaño? Esto he visto con el lente 20X y este con el lente 40X. Entonces, podemos reconocer un macro o un microgametocito
tomando la relación de tamaño de ese gameto respecto a la presencia de los eritrocitos de su alrededor. Resumiendo entonces las estructuras parasitarias. Trofozoito en forma de anillo, con la cromatina en uno de los extremos en forma de anillo. Esquizonte joven, esquizonte adulto y merozoitos. Aquí tenemos un trofozoito ya en pleno proceso de desarrollo para transformarse en un esquizonte joven. Entonces, estas son las estructuras que podemos reconocer y lógicamente nos indica el tiempo, la presencia de trofozoito, 14 días de infección. La presencia de esquizontes de 14 a 20 días. Y la presencia de merozoito, pues, por encima de 20 días. Por lo tanto, este tiempo debemos tener muy en cuenta cuando nos encontramos con el Plasmodium falciparum. Hay que actuar rápidamente. Hay que internar al paciente. Al mismo tiempo que hacemos la observación, simultáneamente laboratorio y tratamiento. No podemos perder el tiempo. Veamos el desarrollo, una vista de la glándula salival del mosquito. Este es el ooquiste. En su interior está esta estructura, el ooquiste, que se segmenta. Una vez el ooquiste se madura, se comienza el proceso de exflagelación. Es decir, comienzan a salirse estas estructuras alargadas. El esporozoito. Y como son muy activos, se van desprendiendo del ooquiste y tenemos el esporozoito. Esta es la estructura madura, activa, infectante, que se almacena en la glándula salival del mosquito y es la que nos introduce. Y cuando por el sistema linfohematógeno llega al torrente sanguíneo, se unen los extremos y forman los trofozoitos para cumplir el ciclo preeritrocítico y eritrocítico. Bien. Oigan, hasta hace unos 15 años atrás, yo me acuerdo que y teníamos dudas sobre esto en aquellos tiempos. Posteriormente, la Organización Mundial de la Salud estableció esta norma de la babesi. Esto no teníamos antes, pero por alteraciones del ecosistema, la forma de alimentación, el trabajo de las personas, la infección de los animales. Este parásito que es propio de los rumiantes, vacas, caballos, ha llegado a parasitar al ser humano, la babesi. Y su vector es el ixode, la garrapata, la garrapatilla que conocemos. El ixode de blanda, pues la garrapata. El ixode dura es la garrapatilla, que al picar al ser humano lo infecta y a través de vía linfohematógena pues va a parasitar. Similar ciclo de los plasmodios. En el extendido podemos observar, pareciera que son trofozoitos, pero si echamos una mirada muy más fija, un estudio más
minucioso, tienen una forma de ojo de mosca. Tienen dos conglomerados cromatínicos. No es plasmodium. Y muchas veces confundimos el microscopista que no es experto, puede confundir por plasmodium. Pero si lo observamos bien, es babesia. Su estructura en forma de ojo de mosca. No hay cómo confundirse para un microscopista experto. Y hay más cantidades. Otra característica, que los eritrocitos que están siendo recién parasitados tienen esta estructura, son crenados. Crenados. Bien, compañero. Eso era lo que íbamos a ver ahora. Si tuvieran alguna pregunta, adelante. Estamos listos a responder. Recording stopped. ¿No hay pregunta? Creo que no, doctor. Su explicación fue mucho más que suficiente. Gracias. Muy bien. Eso me gusta, me alegra. Que entiendan bien, ¿no? Para eso estamos. Bien, jóvenes. Eso es lo que íbamos a ver ahora. Diviértanse este fin de semana. No exageren las cosas. Tenemos un gran futuro y ustedes mucho menos. Buen día. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Doctor. Chau, chau, chau.